Oía un comentario, mis hermanos, donde de esto se trata la predicación, donde hay gente que va al frente de nosotros. En este caso, oía el comentario de unos soldados, donde los soldados desgraciadamente tuvieron que irse de la ciudad y estar peleando por la patria de ellos, que es nuestra patria, que es donde vivimos aquí, donde ellos llegaron lisiados, llegaron sin brazos, pero hubo un propósito en la vida de ellos. ¿Qué fue lo que hicieron hacer? Fueron a defender el país, fueron a estar en la guerra. ¿Y por quiénes? A veces que por nosotros, hermanos, por los que estamos aquí. Ellos fueron y nos defendieron, y nosotros, si damos cuenta, ellos iban al frente de la batalla, tomando el control, donde ellos llegaron lisiados, llegaron sin manos. ¿Por qué? Por una lucha que hubo, por una guerra que hubo, por defendernos a nosotros. Muchas veces nosotros no sabemos, pero hay gente que va enfrente de nosotros, que están orando por nosotros, y a veces llegan las bendiciones y nosotros decimos: Señor, el Señor, sabemos que es grande el Señor, pero cuando nos damos cuenta que hay gente que va enfrente de nosotros, decimos: gracias, Señor, porque a veces llegamos tan cansados, llegamos tan rendidos, que no tenemos tiempo para orar. Pero hoy le doy gracias a Dios por estar en una iglesia donde se ha optado por estar orando. Sabemos que esta es la semana de oración, hermanos, y sabemos que las bendiciones van a llegar, porque las personas que van al frente de la batalla van a agarrar lo que es de ellos y lo que es de nosotros, y aún lo que el Señor tiene para todo, cada uno de nosotros, para todo el pueblo de Dios. Y yo empecé a comparar la guerra que estaba pasando allá físicamente, de metralletas y todo, con la guerra espiritual que hay, mis hermanos, donde hay gente enfrente batallando, hay gente enfrente luchando, pero también espiritualmente tenemos el privilegio que estamos en una iglesia, en un pueblo donde hay gente al frente de la batalla, donde está intercediendo, donde está orando por la vida de nosotros. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor, porque estamos aquí en el lugar donde sabemos que Él nos puede tener. Y así les voy a pedir, por favor, si me pueden acompañar a 1 Samuel 30. Y un amén, mis hermanos, cuando se encuentren. Amén, aleluya. Amén. Esta es una breve historia de los amalecitas. Jehová se enfureció contra Amalek. Y todavía no empiezo a leer, o sea, nomás es una breve historia. Me voy un poquito atrás para entender lo que vamos a estar hablando, ¿ah? Esa es la historia de los amalequitas, donde el Señor Jehová se enfureció contra Amalek y le declaró guerra de generación a generación. Amén. Eso ahí lo podemos ver en Éxodo 17, 6, pero eso nomás me fui un poquito para atrás, para el punto donde vamos a llegar. También vemos donde Israel peleó contra Amalek, ya que estos intentaron impedirle el paso a través de sus territorios. Eso lo encontramos en Deuteronomio 25, 17 y 19. Más tarde los israelitas se enfrentaron a los amalecitas bajo las órdenes de su primer rey Saúl. Cuando Dios le ordenó a Saúl que cuando fue ordenado por Dios para exterminar a todos aquellos, a los que no querían ninguna amalecita en la tierra prometida. Pero sabemos que ahí el rey Saúl desobedeció y tomó al rey de los amalecitas y tomó todo el ganado y todo, ¿verdad? Y ahí fue donde el Señor lo rechazó por rey. Amén. Entonces ahí vamos a entrar a la palabra de Dios. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido en Nehueb y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaban las fuerzas para llorar.
Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec: yo te ruego que acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podrá alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ahí vamos a ir agarrando poquito a poquito el paso, mis hermanos, como pues, espero que sí, ¿verdad? Como según yo lo agarré. Ahí vemos el primer paso, que David sigue su propio entendimiento al irse al territorio de los filisteos. Esto lo vemos en el versículo 29 de Samuel. Ahí nos dice que Saúl que buscó a Dios para decirle que se iba ahí, porque el rey Saúl lo andaba buscando día y noche para matarlo. Imagínense, cuando en la lucha no puedes ni dormir, no puedes ni estar a gusto, porque sabes que te andan buscando para matarte. Y el Saúl, ahí vemos que David no consultó a Dios para tomar esa decisión de irse a la tierra de los filisteos. Ese es el punto número uno que yo más o menos entendí, mis hermanos. Gracias. Cuando el rey se da cuenta que había abandonado el país, él ya no lo busca más. Y eso sucede, mis hermanos, cuando se da cuenta que David ya no está en el territorio. Vemos en el capítulo 97 que David fue rechazado por los filisteos cuando estos se disponían a pelear con el rey Saúl, que desterraron a David. ¿Por qué? Porque era siervo de Saúl, y no quisieron que David estuviera ahí cuando estuvieran peleando contra Saúl, y fue que lo desterraron del territorio filisteo. Eso lo encontramos en el capítulo 29. Ahí miramos el tercer paso, mis hermanos, donde David y sus seguidores son robados por los amalecitas. Ahí lo vemos en el capítulo 1, donde ya son robados, en el 31, donde son robados. Vemos donde la gente, el pueblo donde estaba David, estaba muy a disgusto con David, que pensaban en pelearlo. ¿Por qué? Porque se habían ido y habían dejado el pueblo solo, porque llegaron los amalecitas e hicieron lo que hicieron y robaron sus pertenencias. Se llevaron a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas y todo lo que pertenecía, y prendieron fuego a la ciudad. Ahí vemos el punto ese, mis hermanos. Pero David, ahí sí se acuerda de su Dios. Ahí David sí busca a Dios, busca la dirección de Dios para que le diga qué es lo que quiere que haga. Y entonces eso es donde dice el David: ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Ahí dice que consultó a Dios en el versículo número 8, ¿verdad? Y David vemos que obedece. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ahí vemos la obediencia de David. A veces nosotros tomamos decisiones, tomamos cosas donde no consultamos al Señor, donde nomás nos dejamos ir, hermanos. Nos dejamos ir antes sin consultar a Dios. Pero sabemos que en todo momento tenemos que consultar a Dios, sea en la buena, sea en la mala, sea cualquier motivación, cualquier cosa que te ande siguiendo, tenemos que consultar a Dios para ver qué es lo que Él quiere. Amén. Ahí vemos que la primera vez David no lo consultó. Él se fue del pueblo porque andaba huyendo de Saúl, que lo quería matar. Dice que no podía dormir ni de día ni de noche, que él se tuvo que ir. Pero ya cuando llegó a su pueblo y lo miró que no tenía ni hijos ni hijas, ni a sus esposas, ni ganado, y su pueblo estaba quemado, y que lo querían apedrear, entonces él se acordó de su Dios, y fue y lo consultó, y le dijo que si quería que lo hiciera. Entonces el Señor dijo: síguelos, porque los vas a alcanzar. Y entonces David ahí fue obediente a la palabra de Dios. Amén.
¿Cuántos obedientes encontramos hoy en este día? Gloria a Dios. Me gusta la obediencia. Vamos agarrando el hilo, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Bueno, y dice en el número 9, versículo número 9: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente Besor. Ahí vemos que 200 soldados, 200 personas que David tenía, venían cansados. ¿Por qué? Porque dice que duraron 3 días en llegar al pueblo, de la tierra de los filisteos a la tierra de ellos, duraron 3 días para llegar. Venían cansados del camino. Estaban cansados para rescatar a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, a su ganado, a su matrimonio. Hoy en este día, pues, a veces estamos cansados por esa enfermedad que traemos, mis hermanos, porque estamos cansados de que estamos orando y que el Señor no nos lo da, que estamos cansados con nuestro matrimonio porque el Señor no cambia a nuestras esposas. Digo mis esposas porque no está ahorita, o a nuestros esposos, a los que nos tienen a un lado, o a nuestros hijos o a nuestras hijas. Estamos cansados de estar orando, mis hermanos, y a veces nos cansamos y hasta queremos, y a veces nos decidimos en que queremos tirar la toalla. Que, ¿sabes qué? Ya esto no, Señor, no puede seguir así. Estamos cansados, ya no quiero saber nada. Estoy a punto de dejar todo, de dejar el ministerio, de dejar mi familia, de dejar la iglesia. Estamos a veces a punto de tirar la toalla, hermanos, porque vemos que seguimos orando a veces y las oraciones no son contestadas. Pero déjame decirte, mis hermanos, que por más cansados que estemos, el que va al frente de nosotros se llama Jehová, que es el que va peleando con nosotros. Ellos duraron 3 días en el campamento, duraron 3 días de camino para llegar. Mi pregunta es: ¿cuántos se sienten cansados? ¿Cuántos piensan que están en el arroyo Besor en este día? En el arroyo Besor, que dicen: Señor, ya no aguanto, ya necesito descansar, ya. Por más que me esfuerzo, por más que trato de hacer esto, no sale. ¿Cuántos? Esa es mi pregunta. ¿Se encuentran cansados en este día, mis hermanos? ¿Se encuentran cansados? A veces estamos a punto de aventar todo. A lo mejor uno que otro se puede identificar que está cansado y que se quiere descansar un poco en el arroyo Besor. Y dice: Señor, dejo todo en tus manos, haz lo que tú quieras. Mi matrimonio ya no puede seguir. Mis hijos no se quieren componer. Mi enfermedad no se quiere ir. Ya no sé qué hacer. Me siento cansado, Señor. Déjame decirte, mi hermano, que el que va enfrente de nosotros se llama Jehová. Y su apellido es de los ejércitos. Un varón de guerra, donde nosotros somos herederos de la gloria de Dios. Él va enfrente peleando por ti, por mí. Pero sobre todo también hay un pueblo peleando, orando, intercediendo por mis necesidades, intercediendo por sus necesidades, aún por las enfermedades. Aún va enfrente unos elementos al frente peleando la batalla. Aunque tú te sientas cansado y a veces los días de intercesión, los días de oración no podamos venir porque estamos cansados o porque tenemos que salir temprano al trabajo, déjame decirte que hay un pueblo peleando por ti, que hay un pueblo peleando por cada necesidad que tú tienes, por cada enfermedad que tú tienes. Hay un pueblo que está peleando. Amén. A lo mejor tú te identificas con una persona que está cansada y que quieres descansar en el arroyo de Besor. Y a lo mejor hemos identificado a algunas personas, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Las juzgaremos? ¿Las maltrataremos? ¿Nos reiremos de ellas? ¿Las juzgaremos? ¿O hacemos lo que Jesús hizo con sus discípulos? Dice el versículo de Marcos 6:31. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿O cuál es esta?